Padre Celestial, gracias por tus múltiples bendiciones. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Nos arrodillamos ante ti en este santo sábado de descanso, entendiendo nuestra gran necesidad, que es recibir realmente una reforma en nuestro corazón. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Mientras buscamos y abrimos tu palabra, guíanos a toda verdad. Bendícenos y acompaña a todos los que se unen por primera vez en línea y aquí. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, a medida que continuamos la verdad presente, la serie La verdad presente. Comencemos en el versículo 12, Segunda de Pedro 1, versículo 12. La Biblia dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Y cuál es el deseo? Y estéis afirmados en la verdad presente. Descubrimos que Pedro establece que cuando nuestro Salvador Jesús llegó a ser Cristo, esto fue la verdad presente. Esto no fueron fábulas artificiosas en el versículo 16. Y la verdad presente está basada en la profecía. ¿Dónde estaba Cristo cuando Él escuchó del Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En el versículo 17 hubo dos lugares, en el monte de la transfiguración, pero primero ¿dónde? En el bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. Esto no son fábulas artificiosas. La verdad presente está basada en la profecía. Dice el verso 19: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que ¿qué? Hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vimos en el libro Primeros Escritos, página 63, párrafo 1 y párrafo 2, ya lo hemos visto, qué es lo que significa la verdad presente, que hay muchas verdades, hay muchas preciosas verdades, pero ¿qué es lo que necesita? El pueblo necesita la verdad presente. ¿Y qué es lo que comprende la verdad presente? En el segundo párrafo dice: pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. La Biblia nos dice que ¿para qué es la verdad presente? En el verso anterior, en el párrafo anterior dice: para unir y para santificar el alma. Cuando Pedro nos dice que nuestro Salvador llegó a ser el Cristo, vino a ser el Cristo en el bautismo, ¿qué profecía estaba señalizando Pedro? Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27, que es la profecía de las 70 semanas. Y las 69 semanas a partir del año 457 nos lleva al bautismo de Cristo. Y la verdad presente no solamente involucra las 70 semanas, sino dice en conexión con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y en dónde comienza esto? En el
457 antes de Cristo y termina ¿qué? En el año de 1844, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y que comenzó en el año de 1844? La limpieza del santuario, el gran día del juicio, el día del juicio investigador. Hemos visto 5 perspectivas para probar esta profecía, y en el deseo de toda la gente nos dice que nosotros debemos confirmar cada profecía, cada marcación de esta profecía. Vamos a ver una quinta, estuvimos viendo la quinta perspectiva, y pues recibí algunos correos, algunos mensajes que me pidieron que pudiera revisar esto de nuevo. Vamos a volverlo a hacerlo. Pero entonces vamos a ver, esta es la quinta perspectiva para poder confirmar esta marcación. Vamos a enfocarnos en el bautismo de Cristo, de Jesús, cuando Él recibió el ungimiento como Mesías. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación de Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Los teólogos le han dicho que una generación equivale a 40 años, y si usted multiplica los 40 por 14 son 560 años. Esto es lo que dice, pero los teólogos le van a decir que no, que son hombres, pero no, son años. Entonces, Mateo 1 al 17 está dándonos señales, es de años, no de personas. ¿Cuántos años comprende una generación bíblica? No, entonces 40 por 14 son 560 años. Pongan eso allá al lado del verso 1.17 en sus Biblias. Y nos vamos a enfocar en la parte final de las últimas 14 generaciones. Vamos a leer esta frase. Dice: y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones, que son 560 años. Resaltemos lo que significa expatriación a Babilonia. El mundo le va a preguntar a usted qué significa la expatriación a Babilonia, que fueran llevados a Babilonia. Esto significa que cuando Nabucodonosor tomó a los hebreos en cautividad a Babilonia. ¿Alguien sabe cuántas veces Nabucodonosor fue a Judea y capturó más hebreos y los llevó en cautividad a Babilonia? ¿Alguien sabe cuántas veces? Vamos a ir pongan ahí ustedes 3 veces, pero vamos a mirar. Pongan ahí también 2 de Crónicas 36, desde el versículo 11 hasta el 21, casi que está todo el capítulo. La llevada a Babilonia fue llevada durante 3 reyes. Los 3 reyes que recibieron invasión de Nabucodonosor. Uno es Joacim, el segundo es Joaquín y el tercero Sedequías. Vamos a ir al término de ser llevados expatriados a Babilonia. Una pregunta: si Nabucodonosor vino primero durante Joacim
y llevó a Daniel y a los hebreos, significa que en el primer sitio a Babilonia completó todos los sitios. No fueron todos. Luego, si usted se mueve de una casa a la casa B y hace 3 viajes, si usted toma el primer viaje, ¿usted significa que ya se movió? No. Luego, hasta que complete los 3 viajes de el trasteo, pues usted no ha completado todo y usted no va a entregar las llaves de la casa A. Hasta que usted complete todo, usted va a entregar las llaves. Entonces, en Babilonia se completaron los 3 sitios, y los 3 sitios completan lo que fue la expatriación a Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron ellos en Babilonia? Entonces, para que ustedes entiendan eso. La expatriación a Babilonia, ¿cuántos años comprenden esto? 70 años. Vamos a ir hasta que usted no complete los 70 años, no puede decir que se completó la expatriación a Babilonia. Miremos el verso 21, Segunda de Crónicas 36, 20. Miremos esto, dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de Persia. Verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Tiene sentido esto? Luego, usted cuando no completa los 70 años, no se completaron la expatriación a Babilonia. Pregunta: ¿cuándo comienzan los 70 años? Desde el primer sitio, en el año 606 a.C. Escuchemos lo que dice hermana Elena de White en el libro Profetas y Reyes, página 556. Dice: Ciro, cuando Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado, señaló el fin de los 70 años, iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Los 70 años comienzan ¿en qué sitio? En el primer sitio, lo está diciendo. ¿Y en qué año Nabucodonosor conquistó a Judea? En el año 606. Ahí tienen ustedes pues las referencias. Eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, 606 menos 70 años, ¿a qué año nos lleva? O sea, al 536 antes de Cristo. ¿Cuándo comenzó? En el año 606. ¿Cuánto tiempo duró esta expatriación? 70 años. Y vamos al año 536 antes de Cristo. Por eso tenemos que saber, hermanos, por qué creemos. Vamos a ir a Mateo de nuevo. Entonces, en el verso 17, en la última frase, la expatriación de Babilonia son 70 años. Y ahora pues sabemos que terminó allí en el año 536. Va del 606 al 536. ¿En qué año comenzó Ciro su reinado? Lo vemos ahí en la pantalla, en el año 536 antes de Cristo. Confirmado también por los historiadores adventistas. Y es el cumplimiento de los 70 años que tenían que finalizar. ¿Tiene sentido esto? Entonces, ¿en qué momento comenzamos a contar? Mateo 1:17, debemos comenzar, sería en el año 536.
Entonces vamos a contar 14 generaciones. Hagan ustedes el cálculo. Son 536 antes de Cristo y vamos 560 años al futuro, hacia adelante. Son el año 25, nos da el año 24 más un año de diferencia de antes de Cristo y después de Cristo da el año 25. Pero no podemos contar eso porque ya lo vimos la semana pasada, que tenemos que comenzar es con el año de la fundación del templo. En el libro de Ageo nos dice en el libro de Ageo que no podemos esperar que el deseo de todas las naciones venga hasta que la fundación del templo sea dada. Zacarías también lo dice. No podemos esperar que la piedra angular, la roca, Cristo venga a su templo hasta que sean colocadas ¿qué? Las fundaciones del templo, de ese templo. Luego, ¿quién colocó las fundaciones del templo? Ya lo vimos la semana pasada, Zorobabel. ¿En qué año? En el año 534. ¿Qué texto nos dice eso? Este es el pasaporte al cielo. Si ustedes no me dicen, no se van a salvar. Ya lo vimos la semana pasada. Bueno, vamos a ir a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36. Y después de Crónicas está Esdras. Tomemos estas fechas. Ese es el año, lo que está en el medio es el año 534, cuando sea la fundación del templo. Aquí tenemos las citas. Esdras capítulo 3 versículo 6-8, Ageo capítulo 2 versículos 2, 3, 7, 9, 18, Zacarías capítulo 4 versículos 7, 9, Hechos 4, 10 al 12. Esdras capítulo 3 versículo 6 nos dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. En el verso 8, y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac y los otros hermanos. Verso 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes. Esto es la semana pasada, esto lo estuvimos viendo también la semana. Entonces, ¿cuándo comenzamos las 14 generaciones? Desde el momento de la expatriación, desde el año 534. Ahora, si nosotros tomamos ya los 560 años, nos lleva al año 27 después de Cristo. Después de qué evento Cristo va a su templo. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Después de su bautismo. ¿Y qué dijo Cristo cuando entró a su templo? En el capítulo Lucas 4, en el verso 21. ¿Qué dijo? Y veamos en el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa ser ungido? Ya lo vimos. Él ahora era el Mesías, porque el Mesías significa el ungido, y ahora viene a su templo, cumpliendo Isaías capítulo 61 y cumpliendo las profecías de Daniel 8 y de Daniel 9, en el cual, y también de Ageo y Zacarías y Esdras. ¿Es ese punto claro? Voy a darles una perla para que ustedes confirmen el año 34.
¿Cuántos reyes estuvieron involucrados, tuvieron que ver con la partida de los hebreos hasta Israel? 3. Esdras 6:14 nos dice son 3: Ciro, Darío y Artajerjes. ¿Cuál de estos 3 reyes comenzamos a tomar o a contarlos, a contar a partir de ese momento las 70 semanas? Los 3 están involucrados. Pero ¿cuál es el que comienza la profecía? Daniel 8 y Daniel 9, Artajerjes, porque durante su proclamación el templo fue completado, y ahí es cuando se comienza todo. ¿Y quién oficialmente declaró el primer decreto? Ciro. No somos lectores superficiales. Ciro es el que le dice vayan y reconstruyan hasta que venga el Mesías. Nosotros no podemos esperar hasta que sean colocadas las fundaciones del templo. Dejemos que la Biblia nos hable. Volvamos a Mateo 1:17. Hemos confirmado estas fechas. Si confirmamos el año 27 en el bautismo de Cristo, entonces tenemos que tener en cuenta que el año 457 es el comienzo de las 2 profecías, de las 70 semanas y de los 2300 años, que nos lleva a ¿dónde? A 1844. ¿Y qué pasó en el otoño de 1844? Se comenzó el día de expiación, el día de juicio. ¿Estamos siguiendo fábulas artificiosas o es tan real como Dios vive? Ustedes saben que esta profecía va a traer un zarandeo. Estoy preparado para el zarandeo que viene. Estoy preparado para el zarandeo que está tomando lugar. No podemos ser lectores superficiales. Ellos dicen que cuando un árbol crece, ¿qué va a pasar con el árbol? ¿El árbol debe crecer hacia arriba? No, tiene que primero crecer hacia abajo las raíces, y entre más profundas las raíces, más fuerte va a ser el árbol. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús? Hablemos de las cosas de la naturaleza. Entonces, ¿cuán profundo tiene que estar el árbol para soportar las tormentas? Si no está profundas esas raíces, las tormentas, los vientos y las lluvias lo van a tumbar. ¿Estoy soportado yo en la verdad presente? Un zarandeo viene, hermanos. Leamos de nuevo primeros escritos. Dice en la página 63, hay muchas verdades. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Que está diciendo que muchos pastores, ancianos, están haciendo dentro de la iglesia adventista, están alejándose de los puntos importantes de la verdad presente. Están alejando de la doctrina, de las verdades presentes. Esto dice, para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Esto está haciendo Satanás con los ministros, alejando a las personas de la verdad presente.
Cada uno de nosotros necesita ser unido con Cristo. Si nos alejamos de estos puntos del santuario, de los 2300 días, de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, que no podemos obtener victoria sobre el pecado, nos están alejando y nos están zarandeando. Es muy peligroso seguir a pastores que no están proclamando la verdad presente, que involucra estos 4 puntos. Es peligroso seguir a pastores que no están proclamando también la experiencia de la verdad presente, que estamos viviendo en el día de expiación, en el día del juicio, y que nosotros necesitamos renunciar a cualquier pecado y que debemos mantenernos puros y santos en presencia de Dios, si no vamos a ser zarandeados afuera. Nos han dicho en el libro de Primeros Escritos sobre qué es el zarandeo. En la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia, la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Muy bien. Tomemos este principio de 1 Escritos, página 270, y en el tiempo de Cristo hubo un zarandeo muy grande. Mientras muchos de los profesos, seguidores, se alejaron para no estar más con él, ellos fueron zarandeados, ellos estaban en una condición perdida, ellos rechazaron el Espíritu de Dios. Los 12 discípulos en ese tiempo permanecieron fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se sostuvieron en la profecía de Daniel 8 y Daniel 9. No tomen mis palabras por seguras. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Veamos esto. Oremos. Padre Celestial, este es tu santo sábado de descanso. ¿Podrías, por favor, darnos más de tu inspiración? Despierta nuestras mentes a la verdad presente y a la verdad, a la experiencia presente que tenemos que tener en Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 6, en el verso 60 nos dice: entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Dónde estaban ellos en este tiempo? Que dice en el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga Jesús, enseñando en Capernaum. Entonces, ¿dónde estaba? En la iglesia. En el verso 60, cuando escucharon este mensaje, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No queremos escucharla. Y en el verso 66, la Biblia nos dice: desde entonces muchos, resalten muchos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se retrocedieron, se devolvieron, dieron la espalda a Jesús y ellos ya no andaban con él. Muy bien, amigos. Fueron entonces zarandeados. Yo quiero que ustedes tomen sus esferos o sus lápices y en el verso 67 pongan: desear a todas las gentes, página 392. La hermana dice, este es página 356 en español. Ellos fueron zarandeados, ellos fueron movidos allá. Entonces
Pongan por favor página 356, les deseo a toda la gente en español. Y ahora entonces Jesús en el verso 67 les dice: ¿queréis iros vosotros también? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón Pedro y de los otros? Dice Simón Pedro: ¿a quién iremos? ¿Volvemos a los fariseos? ¿Volvemos a los saduceos? ¿Vamos a ir a volver a los templos apóstatas, a las sinagogas apóstatas, a las escuelas? ¿A quién vamos a ir? Dice: conocemos que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. En el verso 69, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa el Cristo? Vuelvo otra vez. El Cristo de las profecías de Daniel 9, ya lo hemos visto antes. Esto fue la profecía que los enraizó, los afirmó a ellos. Nosotros vamos a ti porque tú has completado estas profecías. En los últimos días va a haber un zarandeo, hermanos, cuando la marca de la bestia sea forzada, va a haber un zarandeo. Hemos sido dichos en los testimonios para los ministros, página 112. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Cuando venga la ley dominical, Cristo va a permitir que muchos que han introducido cosas en la iglesia sean zarandeados, y muchos que no tengan la verdad presente sean zarandeados. Ahora leamos el verso 66 de nuevo en Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Verso 68. Y Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué entonces mantuvo firmes a los 12, a los discípulos? Tú eres, que nosotros creamos y que estemos seguros que tú eres el Cristo, que tú estás cumpliendo estas profecías, que ese es el Mesías prometido que estaba profetizado en Daniel. Entonces, ¿qué significa esto? Que la verdad presente nos va a fortalecer. Cuando venga el zarandeo, muchos se van a salir, pero si nosotros seguimos, sabemos cuál es el mensaje adventista, sabemos que el mensaje adventista es el mensaje de verdad basado en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, basado en las profecías. Entonces, cuando seamos zarandeados, nosotros vamos a decir: es preferible que muramos a que pequemos. Oh, amigos, ¿qué pasó después con Pedro? ¿Qué pasó cuando una mujer, una pequeña mujer, lo señaló a él y le dijo: tú no eres uno de esos seguidores? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Vamos a ir a Mateo 26. ¿Cuál fue la respuesta? Nosotros lo sabemos: yo no conozco a este hombre. ¿Qué estuvo rechazando él? En Mateo 26, la Biblia nos dice en el verso 63 que Jesús estaba en el juicio, y cuando el sumo sacerdote le pregunta a él quién es el Cristo, y verso 63, Jesús callaba. El sumo sacerdote respondiendo le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Ahora la mujer le pregunta a Pedro: ¿tú no eres uno de esos seguidores? En el verso 70,
no sé lo que tú dices, en el verso 72, y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, y en el verso 74 vuelve otra vez a decir, no conozco al hombre. ¿Qué está rechazando Pedro? La profecía sobre Cristo. Él casi se pierde, ¿sí? Y así como primero, ¿cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. ¿Casi se pierde? Sí. Y como aprendimos en la primera parte de esta serie, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está repitiendo las negaciones de Cristo, así como Pedro negó a Cristo. Cuando la Iglesia dice ya no creemos en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pues si ustedes están siguiendo este estudio, ¿qué libro publicó la organización para decir que ya no creemos en el día de expiación de 1844? El libro Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Es en ese libro, que fue publicado en 1955, se está diciendo de que 1844 es un engaño, que no existe, que la expiación terminó en la cruz y que no existe tal como cosa de expiación. También dice que los escritos de Elena White no son autorizados. Ese es el libro Preguntas sobre Doctrina, y que también no podemos tener victoria sobre el pecado. Ya nosotros estuvimos viendo para que ustedes lo revisen. Este libro fue publicado, se escribió un libro que fue Cartas para las Iglesias por M.L. Andreasen. Él denunció lo que estaba pasando. En el página 16, página 18 dice que la idea del ministerio de Cristo en el segundo apartamento en el santuario había sido totalmente repudiada, fue totalmente rechazado. No conocemos a ese hombre. Oremos. Padre Celestial, danos entendimiento, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. No conozco a ese hombre. ¿Cuántos años es una generación bíblica? 40 años. ¿Ustedes saben en qué año murió Elena de White? Elena G. White murió en 1915. Pueden por favor ustedes adicionar 40 años a 1915, nos lleva a 1955. Esa es una generación. Ya nosotros estuvimos viendo el sábado, ella muere en 1915 y en una generación, ya en 1955, la iglesia dice: yo no conozco a este hombre. Ellos rechazaron la profecía de 1844. Pongan ustedes El conflicto de los siglos, página 409 en inglés, página 405 en español. Dice: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, que es Daniel 8:14. Entonces estamos rechazando el pilar fundamental de la fe adventista. Lo rechazamos en 1955, así como Pedro dijo: no conozco al hombre, así lo hicimos nosotros. ¿No dice acaso la Biblia que Jesús no es nuestra roca, nuestra fundación? Ninguna fundación, ningún hombre puede colocarla, que es Cristo Jesús. No conocemos al hombre, estamos diciendo. Miremos, estas son las fechas. Entonces, Elena de White muere en 1915, 40 años después que tenemos el libro o preguntas sobre la doctrina. ¿Y qué libro fue escrito ahí?
pues se escribió el libro adventista del séptimo día, responden preguntas sobre la doctrina. Y podemos asegurar que fue esto, hermanos. Aquí nos dice, esto es de los seminarios de la Universidad de Andrews. Dice, ningún otro libro ha despertado tanta controversia en la historia de la Iglesia Adventista como el libro Adventista del séptimo día. Volvamos a leer desde el principio. Tal vez ningún otro libro ha despertado tanta controversia en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día como la publicación en 1957 de Adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. El libro fue publicado como un resultado directo y como una respuesta representativa a las conferencias entre evangélicos y adventistas del séptimo día de 1955 a 1956. Esto tiene que abrir nuestros ojos. Fecha 1955. Y en el año de 1957 se publicó el libro. Ahí está. Preguntas sobre doctrinas. Que la expiación terminó en la cruz, que no hay santuario celestial. Que cuando Cristo está ministrando significa que es una aplicación, que es figurativo. No podemos obtener victoria sobre el pecado. Que la naturaleza de Cristo ellos destruyeron a la naturaleza para decir que no podemos obtener victoria sobre el pecado, y también está destruyendo al espíritu de profecía. 1955, primera generación. Eso fue 1955. ¿Y qué comenzó a enseñar Desmond Ford desde ese momento? Por eso es que nosotros vemos que en las iglesias no están enseñando esto, porque hemos rechazado el mensaje, porque nosotros queríamos ser llamados una iglesia cristiana. Eso fue lo que sucedió. Dice aquí más adelante, con la participación de Walter Martin y Donald Grey Barnhouse en el lado evangélico y un número de líderes en el lado de la Conferencia General de los Adventistas, preguntas sobre la doctrina iba a ser la apología por excelencia del adventismo, que no tenemos ahora de Elena de White, que no tenemos en la pantalla dice Walter Martin y Donald Grey Barnhouse. Estos hombres del lado evangélico babilónico dijeron a la iglesia adventista de que no eran cristianos si creían en el santuario celestial, que no eran cristianos si creían en Elena de White como la autoridad en nuestra iglesia, que nosotros no podemos obtener victoria sobre el pecado, que esto es un culto. Entonces se imprime ese libro para decir, no, nosotros no somos un culto. Y así negaron a Cristo, así como Pedro negó a Jesús. No conozco a ese hombre, dijeron en 1955. Desmond Ford está diciendo eso, ya eso lo estuvimos viendo, que desde 1980 ya no se está enseñando esto. También nos está diciendo estos modernos teólogos que no enseñan nada del espíritu de profecía, no enseñan nada de 1844. ¿Y qué va a pasar con ellos cuando llegue la tormenta? Van a ser zarandeados. Bueno, en 1915 muere Elena de White. Una generación más, 1955. No conocemos al hombre, rechazamos nuestros pilares fundamentales. Y
una generación más, 1955, ¿a qué fecha nos lleva? A 1995. ¿Qué pasó en 1955 en la conferencia general? ¿Qué permitieron ellos en la conferencia general? Cuando ellos permitieron que la bandera del Vaticano fuera exhibida, yo creo que fue por la primera vez. Entonces, 40 años antes, en 1955, nosotros no conocemos al hombre. Rechazaron la profecía que señalaba a Jesús, el Cristo, en el santuario celestial, nuestra fundación y nuestro pilar fundamental, lo negaron. Y ahora ellos ya no conocen a otro hombre, sino conocen a quién. Ahora ellos están estrechando las manos con el anticristo. Así como en el salón del juicio, cuando el pueblo pidió a Barrabás y rechazó a Cristo, le estuvieron pidiendo fue a Barrabás. Ya estuvimos viendo qué significa Barrabás. Es una palabra que comprende Bar Abás. Abba, padre, y Bar es hijo de. Bartimeo es hijo de Timeo. Entonces, Barrabás significa hijo de Abba, o sea, hijo de Dios, hijo del Padre, o sea que es el que está, Barrabás es un engaño, es cuando se rechaza a Cristo, vamos a aceptar al anticristo. Entonces miremos en la pantalla. En 1955 pusimos la bandera. Vamos a ir a Jueces capítulo 2. Viene un zarandeo, hermanos. Ahora, en 1995, en la conferencia general y ahora, justo en el año 2015 sucede esto también. En el año 2016 sucede este estrechamiento de manos. Ya no conocemos a Cristo, pero ahora vamos a conocer a quién, al anticristo. Danos a Barrabás. Lo estamos viendo antes, lo vimos antes, pero lo estamos viendo de una perspectiva diferente. Esto sucede en 1995, es la fiesta de las naciones. La bandera del Vaticano en la sesión general y también los caballeros de Malta, amigos, es triste, mira, ahí están los caballeros de Malta también. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes han ido alguna vez al Vaticano? ¿En Roma? ¿Hay alguna iglesia adventista en el Vaticano? Por favor, alguno que esté en línea, ¿hay alguna iglesia adventista en el Vaticano? ¿En la ciudad del Vaticano? No. Luego, si tenemos la exhibición de las naciones donde la iglesia adventista está presente, si no hay una iglesia adventista del séptimo día en la ciudad del Vaticano, la nación más pequeña del mundo, ¿qué está haciendo una bandera en la sesión general de la conferencia general? Incluso si hubiera habido alguna, ¿qué está haciendo una bandera del Vaticano en la sesión general del de la conferencia general? Rechazamos a la bandera de los tres ángeles y sí estamos aceptando una bandera del enemigo. Esa era la bandera nuestra, el mensaje, los tres ángeles. Muy bien. Vamos a ir a Jueces capítulo 2. Veamos el verso 8, amados. Mientras veamos estas cosas, estamos viendo que la provisión está cerrándose. Muchos van a decir, no,
a mí no me gusta esto. Solamente usted quiere un mensaje de paz y de seguridad. No me digas que viene una tormenta. No me digas que viene una gran tormenta. No, dame palabras. Dime solamente háblame de Ali Baba. Háblame de María y las pequeñas ovejitas. No, tenemos que decir la verdad. Dice versículo 8, y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pongan por favor ustedes ahí, muerte de Elena de White, 1915. No estoy diciendo que Josué sea Elena de White, estoy haciendo una aplicación. Cuando el mensajero muere, ¿qué es lo que está pasando? Que se va a levantar una generación que no conoció a Dios. Veamos el verso 10, el verso 9, y lo enterraron en el término de soledad. Y ahora el verso 10, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando la hermana White murió, iba a nacer otra generación que no iba a conocer a Dios. Cuando Pedro dice, no conozco a ese hombre, estaba rechazando ¿a quién? La profecía de Daniel 8 y de Daniel 9. En 1955, 40 años después, una generación de la muerte de Elena White, ya decimos no conocemos a ese hombre. Rechazamos la profecía de Daniel 8:14. Y ahora estamos aceptando al anticristo como amigo. En el verso 11 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ¿a quién? A los Baales. ¿Qué es la adoración a Baal? La oración a Baal es la oración al domingo, es la oración pagana, es la oración a la naturaleza. Segunda de Reyes 23, versículo 5 al verso 7 nos habla de que la oración a Baal, al sol, está unida con la sodomía. Luego ahora la iglesia adventista no está teniendo servicios en el domingo. Esta es la generación que no conoce a Dios. Está viniendo el movimiento homosexual en medio de nuestras iglesias. Cuando rechazaron la fundación, la piedra angular de nuestro mensaje, está viniendo la música al mundo, está viniendo la adoración en domingo y está viniendo también el movimiento sodomita a la iglesia. Verso 11, vuelvo a leerles. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Ellos comenzaron ¿a qué? A tener alianzas en los pueblos. ¿Eso es qué? Eso es ecumenismo. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué? Y provocaron a ira a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Y a quién? A Astarot. Y al lado del verso 13, pongan por favor entonces Segunda de Reyes 23 del 5 al 7, para que sepan qué es Baal y Astoredo Acera. ¿Qué pasó en 1995 cuando comenzó el debate sobre la ordenación de mujeres
a nivel de la Conferencia General, 1995 otra vez. Cuando la iglesia está empujando a la ordenación de mujeres, ser ancianas, a pastores, usted lo que está diciendo, nosotros no conocemos al hombre, no conocemos a la escritura, porque la Biblia dice que ese no es un rol, no es un papel de la mujer, ese no es, está diciendo, no conocemos a Cristo. ¿Qué pasó en la Universidad de la Sierra? Junio 29 del 2017. La Universidad de la Sierra celebra la ordenación de Beverly Maravilla como una mujer inspiradora. ¿Cómo puede ser que ella venga a ser una pastora de la iglesia? No conocemos a Cristo, no conocemos a Dios. Esta generación va a servir a Baal, está sirviendo a Baal. Es por eso que en estas iglesias que se va a comenzar a hacer cambios y no a notarse. Luego, las personas van a perderse. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado? Y muchos de ustedes tienen familiares que están atrapados en esta apostasía que está prevaleciendo en medio de nosotros. Esta es la generación que no conoce a Cristo, que no conocen dónde están y que están cometiendo mal en las iglesias. ¿Por qué? Porque han rechazado la profecía de Dios. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Este es dice, el mes del orgullo LGBT. Esto es en nuestra iglesia, esto es en una iglesia adventista. No estamos adorando a Baal y a Acera y a la sodomía. La sodomía en la iglesia está presente ya. ¿Lo ven ahora, amigos? Observemos. No vamos a pasar mucho tiempo. Este es el pastor Todd Leonard. Tenemos dos negaciones, 1955 y 1995. La tercera negación va a ser en la ley dominical. Entre 1955 a 1995 estamos viendo cómo es que se ha estado entrando en la iglesia, y todo lo que se sembró en 1955 es una cosecha de todo lo que se dio en 1955, y todo lo que se está viendo en las iglesias es ese resultado. Fiesta de orgullo gay en nuestras iglesias, sábado en la noche 25. No se olviden de Glendale City. Miren aquí. No olviden esto, hermanos. ¿Cuál es el titular? En julio 2, 2005. El señor Ángel Manuel Rodríguez, director del Instituto de Investigación Bíblica, en ese momento dijo que para los cristianos adventistas la Biblia es la base fundamental de la fe práctica adventista. Añadió que el don ejercido por Elena de White puede enriquecer, pero no definir nuestra fe y práctica. Ya estuvimos cubriendo esto, pero esto es el resultado de 1955. Que la iglesia es un culto si los escritos de Elena White son autoritativos o tienen autoridad, y por eso es que publicamos el libro de Preguntas sobre Doctrina, señalando que los escritos de Elena White no son autorizados, no solamente la Biblia. Y en la conferencia general del 2005 se votó que sus escritos no podían definir nuestra fe y nuestras prácticas, nuestra fe y fe práctica. Luego, no vaya al espíritu de profecía para entender la reforma en la alimentación, lo que debemos comer, lo que debemos adorar, cómo debemos adorar, cómo que estudiar, cómo ser conducidos a Cristo, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra identidad. Ella no puede definir eso. Eso significa que lo que podemos hacer con los escritos de Elena White es que botarlos en la basura. Y ahora, en
En la conferencia general del 2015 hicimos un cambio a lo que era. Antes decía que como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. En el año 2015 quitamos esa sentencia. Fue removido, que ya no es mensajera del Señor y que sus escritos sean una permanente autorizada fuente de verdad. Porque no queremos ser llamados como un culto. Ella no es la mensajera del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera rechazado a Moisés como mensajero del Señor? ¿Qué hubiera pasado con Corá y con Abiram, que rechazaron a Moisés? ¿Qué pasó con ellos? La tierra se abrió y se los comió. ¿Qué va a pasar entonces en el año 2015? Ya nosotros cubrimos esto, pero recuerden que esto es el fruto de 1955. Ahora, ¿tiene sentido esto, hermanos? Observemos. Tenemos a la misma persona, Desmond Ford. En el año 2016 hacen una revisión de lo que sucedió en 1980 de 10 puntos que no debemos seguir. Y el número 10 habla que los escritos de Elena White no son comentarios inspirados, sino que son instrucción homilética para la edificación de la iglesia adventista. Esto es el Magazine Adventista. Ahora, en agosto 15 del 2016 se comenzó a tener simposios sobre Elena de White. ¿Qué se le estaba diciendo a la gente? Diciendo que la Biblia y no sus escritos han de ser la base para toda fe y práctica doctrinal. Desmontando el espíritu de profecía. ¿Dios guió solamente a Israel con la ley? No, la ley y los profetas. Segunda de Crónicas 20:20. Conozcan sus Biblias, hermanos. Estamos en problemas. Y ahora, la hermana White dice, aquellos que rechacen sus escritos, ella dice, ellos recibirán la marca de la bestia. En la colección Spalding and Megan, página 305, verso 3, dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Está diciendo eso, hermanos. Esta generación está sirviendo a Baal. Esta generación, la Biblia está diciendo, cuando estén bajo la bandera de Satanás, Dios tiene una bandera. La bandera de Dios es los 3 ángeles, los mandamientos de Dios incluyendo el sábado. ¿Y cuál es la bandera de Satanás? La llama flameante, el logo que estamos ahora mostrando. El domingo es lo que viene. Todas las otras apostasías que se están dando. Y es por eso que en las iglesias muchos están llamando la cena del Señor, le están llamando comunión o Eucaristía. ¿Creen esto? ¿Por qué? Porque no queremos ser llamados un culto. Abril 2016. Esto es una revista que se llama Ministry Magazine, revista internacional para los pastores adventistas. Dice, es impensable celebrar la cena del Señor, también llamado comunión o Eucaristía, sin hacer referencia a Jesús. Están llamando a la cena del Señor Eucaristía. Es por eso que nosotros estamos en nuestras iglesias, estamos siguiendo esto. No estamos teniendo incluso el lavado de los pies, que están diciendo que el lavado de los pies es opcional. Estamos en problemas, hermanos. Un zarandeo está aquí, está viniendo y está acá. Ustedes se acuerdan, unos jóvenes que estuvieron haciendo una presentación maravillosa sobre el peligro del yoga. ¿Quiénes fueron? Jarrett
¿Y quién más? Y Richard. Muchas gracias por eso. Ahora miremos lo que está pasando ahora. Julio 6, 2017. La conferencia de Arizona ha sido anfitriona de los eventos Yoga Santo Adventista en las iglesias adventistas del séptimo día en todo el Valle del Fénix. Ellos la llaman el culto al aliento de vida y evento de meditación. Amigos, no podemos tomar lo que Dios ha llamado santo y llamar a algo pagano, a algo que es adoración a Satanás santo. No podemos ponerle una viala a un marrano. El marrano va a seguir siendo marrano. Es una forma de lo que es la meditación espiritual y lo que es la contemplación, los ejercicios espirituales de los jesuitas. ¿Y qué es lo que dice Mateo 12? Cuando la casa está desocupada, ¿qué va a pasar con los espíritus que han salido? Vendrán 7 espíritus de demonios más. En nuestras iglesias está sucediendo eso. Ahora me pregunto por qué, ya entiendo por qué el movimiento LGBT esté tan prevalente y está en aumento. No sé qué van a hacer ustedes, pero adivinen qué iglesias están allí. Miremos aquí, dice en la parte, ¿cuál es la segunda en la lista de las iglesias? Glendale, en la iglesia Glendale. ¿Qué pasó en Glendale antes? Miren ahí, es la parada de los homosexuales. Se marchó en sábado. Junio 19, ahora junio 25, eso fue allá en Glendale. Yoga es la adoración a la naturaleza. Estamos en problemas, tenemos que orar por esos hermanos y hermanas. Tenemos que orar por ellos, hermanos, por esas iglesias. Pero ¿qué otra iglesia está allí? La comunidad adventista de Foothills. ¿Y quién estuvo en esa iglesia? Alice Johnston. ¿Se acuerdan de ella? Ella es la pastora que públicamente declaró que era bisexual. Ella fue la que hizo el video y públicamente dijo, una pastora, la llaman pastora, que es la primera pastora bisexual. Esto es todo el resultado de 1955. Ustedes no pueden soportar lo que viene, amigos. Ustedes sabían que la razón por la que estamos en problema es porque ya nosotros no enseñamos el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la verdad presente. El primer ángel nos lleva a 1844. La hora de su juicio ha llegado. Es la apertura del juicio. ¿Y qué hay en el mensaje del tercer ángel? La marca de la bestia. Ese es el cierre del juicio. Y nosotros tenemos que vivir en la verdad, en la luz a la luz de Cristo. Y el segundo mensaje es Babilonia ha caído. Pero ¿qué está haciendo nuestra iglesia? Ellos están uniéndose ¿con quién? Con el pueblo de Babilonia. ¿Por qué? Porque han rechazado. ¿Cómo están haciendo esto? Si les dijera a ustedes que la iglesia metropolitana famosa adventista del séptimo día están invitando a los músicos del mundo de Babilonia, ministrando al mundo, al pueblo remanente de los adventistas? ¿Han escuchado hablar de 3ABN? ¿Qué significa 3ABN? Es televisión de los 3 ángeles, es la publicación de los 3 ángeles. ¿Qué han escuchado ustedes hablar de Danny Shelton y Yvonne Lewis? Tienen ellos una sección que se llama Reporte Urbano. Ustedes me podrían creer que Yvonne Lewis le dio el micrófono a una mujer que es la esposa de Denzel Washington.
y aplaudiendo y pidiéndole a ella que ministre a los que están viendo a 3ABN en todo el mundo. ¿Por qué es tan equivocado esto, pastor? Me van a preguntar, porque no estamos leyendo. Leamos esto. Este es Primero Escritos, página 124, en la parte de arriba. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación. ¿Para qué? Para el día de Dios. El segundo párrafo dice: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Luego, los jóvenes y los ancianos no deben ir a las iglesias de Babilonia. Deberíamos entonces invitarlos a ellos a que nos ministren. Pero ¿qué si ellos son buenos cristianos? ¿Cuál es en la primera sentencia? Dios nos ha dado a ellos un poco de verdad, pero ¿quiénes tienen toda la verdad? Lo que hace esta babilónica en 3ABN, y cada segundo de su tiempo debería ser dado para dar un mensaje de verdad. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, y la influencia de tales reuniones no es buena. ¿Qué hacen ellos? Están guardando el domingo, dice. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Porque estamos invitando a babilónicos. Cada segundo debía ser dado para predicar la verdad presente, no los escritos ni las enseñanzas de Babilonia. Pues esto es parte de lo que está mostrando en ese show. Paleta Washington está... esto es julio 2 del 2017. No estoy diciéndoles por favor que lo vean ni lo escuchen, pero esto es enfermizo. La esposa de ella es Denzel Washington. Ella dice que aplaude y comparte lo que hace él, pero ¿qué es lo que dice? Está diciendo básicamente: lo que hice fue me arrodillé y me estuve tratando de comunicarme con espíritus para que vinieran y estuvieran en mí. Y yo después de eso no pude hacer lo que hacía normalmente. Denzel Washington, ¿qué dice? ¿Quién lo inspira él para actuar? Espíritus. Y los dos, la esposa y el esposo, vienen a ser uno. Y es por eso que estamos en problemas. Una persona en la iglesia que observe 3ABN, incluso el reporte urbano, no estaría tentada a ver las películas de Denzel Washington, porque pues la iglesia está promocionando a Pauletta Washington y a Denzel Washington diciendo que son bien. Pero ¿qué es lo que está diciendo Denzel Washington? Que él le ora a los espíritus para que lo inspiren, y eso es posesión demoníaca. Esto es del demonio. Algunos pueden ser que no sean movidos por esto, pero porque tenemos... ¿Cuál es la primera? No, hay muchas películas. Y esto no fue la única
película que 3ABN presentó. En la misma semana, el reporte urbano presentó a otra persona, a Baby Mason. Ella es una cantante. ¿Una cantante? ¿Es ella una cantante adventista? No, es una babilónica. Y adivinen a dónde fue llamada, a 3ABN. De nuevo otra vez con Yvonne Lewis. Le vamos a mostrar a los adventistas del séptimo día de la comunidad urbana, vamos a mostrarle una persona exitosa. ¿Cómo puede ser exitosa aparte si se aleja de los 10 mandamientos? En este año del 2017, promocionando a las canciones de Baby Mason ante los adventistas del séptimo día, no está inspirando a los adventistas a ir y a ver y a escuchar a las canciones de esta babilónica. Y basado en la escritura, los músicos también son llamados ministros. Ellos eran los levitas, los músicos. Luego los espíritus ministradores, no, estos son doctrinas de demonio. Si le podemos dar el micrófono a un babilónico, ¿por qué no podemos invitar a T.D. Jakes? ¿Y por qué no invitar a Franklin? Y si esto se ha hecho antes, denme algunos otros nombres del mundo. No empecé, dejemos eso ahí. Y todos esos, ¿y por qué no invitar a ellos? Cuando usted abre la puerta, significa que usted no cree más en el mensaje de los 3 ángeles. Él nos ha liberado de esta compañía porque queremos devolvernos, hermanos. Y es por eso que ustedes van a las iglesias adventistas y están trayendo libros de autores infieles y le están enseñando a sus predicadores jóvenes, que es la generación del milenio, estos pastores, ¿a quién están trayendo? Para cantar, para ministrar. ¿A quienes están invitando para predicar en sus púlpitos? En las lecciones de escuela sabática están citando a quienes, a hombres de Babilonia. Hemos rechazado el mensaje del segundo ángel. Esto vino ahora, por favor denme ese papelito que les di. Este es la revista Adventist World Magazine. Esto está publicado por la Adventista del séptimo día, que va a todo el mundo. Alguien me envió esto. Esto está en julio del 2017, en la página 28. Esto vino en julio del 2017. En la parte... ¿Adivinen quién escribió esto? El título es El hombre del pecado. El hombre del pecado. ¿Y quién es Ángel María Rodríguez? ¿Quién es él? El mismo que en el año 2005 dijo que los escritos de Elena de White pueden enriquecer, pero no definir nuestra fe y práctica. Eso lo dijo él. Ahora, ¿qué está diciendo él? Miremos el papel. Leamos, hermanos, leamos. ¿Me podrían creer que en este artículo el hombre de pecado fue publicado como Satanás? Que el anticristo es solamente Satanás, que el hombre de pecado es la iglesia en la Edad Media. Eso significa que el hombre de pecado hoy no es el papado. ¿Cómo puede ser publicado esto? Esta es una conspiración en la iglesia, amigos. Pero recuerden ahora, ustedes pueden predicar esto, pero seguir siendo cristianos. Nos estuvieron diciendo esto, que nosotros ya no somos un culto, pero tenemos que comenzar a diluir el mensaje nuestro, el mensaje que nos identifica. Aquellos que están en línea, no quiero dejarlos afuera de esto.
En el número 1 dice, Daniel y el anticristo. Voy a leerlo tal cual está. Leámoslo. Dice Pablo, incorpora elementos de las profecías de Daniel en su descripción del hombre pecado. Según Daniel, los 10 cuernos de la bestia, paréntesis Roma, surge un cuerno pequeño. ¿Menciona Roma? Sí. Surge un cuerno pequeño. ¿Cómo lo llama? Lo llama Roma. El nombre del cuerno pequeño es Roma, pero no lo es. Que habla contra Dios y procura cambiar los tiempos y la ley. Este mismo poder se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos y lanzó un ataque contra el santuario celestial, profanándolo. El hombre de pecado se caracteriza, de 2 Tesalonicenses 2:8, se caracteriza por el orgullo y la rebeldía y se opone al templo de Dios. Daniel añade que este poder político religioso se exaltará a sí mismo por sobre todo Dios, y no respetará al Dios de sus padres o al Dios alguno. Daniel 11:37. Los paralelos con 2 Tesalonicenses 2:4 impresionan. Daniel describe un poder político religioso que se levantará después de la caída y división del Imperio Romano, y que representaría ¿a quién? Al cristianismo apóstata durante la Edad Media. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Amigos, esto significa que el anticristo, no lo mires ahorita, es Satanás. Está diciendo que el anticristo, el hombre de pecado, es la iglesia en la Edad Media, la iglesia cristiana apóstata en la Edad Media. Si usted puede nombrar Roma como la cuarta bestia, entonces no puede mencionar el cuerno pequeño como Roma. El segundo párrafo, vayamos al segundo párrafo. Isaías, Ezequiel y el querubín caído. ¿Quién es él? Satanás. En el párrafo 3, ¿qué es lo que nos dice? Dice, el anticristo terrenal y espiritual. Al combinar las profecías de estos profetas, Pablo describe la llegada de un futuro poder terrenal que actúa en oposición a Dios, y la futura venida y obra del querubín celestial caído. En 2 Tesalonicenses 2:3-8 está citando, Pablo predice la obra, la revelación y la destrucción final de ambos. La expresión histórica del anticristo mediante la apostasía que se introdujo en la iglesia cristiana alcanzará dimensiones universales al fin de los tiempos, cuando el anticristo procurará personalmente ocupar el lugar de Dios en este planeta. No lo logró en el templo celestial de Dios, pero intentará hacerlo aquí en la tierra. Ahora el último párrafo dice, Pablo está escribiendo la obra del anticristo por medio, en 2 Tesalonicenses 2:3-6-8, por medio de una institución histórica y religiosa y mediante su propia venida personal. En este caso, el hombre de pecado es la manifestación histórica del anticristo durante la Edad Media, así como la venida personal del anticristo real, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está incluso citando a la Nueva Versión Internacional. ¿Dónde está mencionado el papado?
Y esto es lo que se está invirtiendo en millones de dólares para enviarlo a todo el mundo. Si dependemos de esto y de los hombres para llevar el mensaje, para que Cristo venga, estamos invirtiendo en vano, hermanos. ¿Por qué invertir esto? ¿Por qué invertir en esto que no es pan? Esto no puede preparar a las personas para los tiempos del fin. Estamos desperdiciando tiempo, plata, y ellos son responsables, van a ser responsables de la pérdida de las almas. Ahora podemos ver por qué imprimieron el libro, ¿qué? La Gran Esperanza. Y sacaron el mensaje del santuario y sacaron todas las referencias que señalan al papado. Ahora sabemos por qué lo hicieron. Están diluyendo el mensaje. Muy bien. Vayamos a la parte final. Ustedes saben por qué necesitamos un fundamento, por qué tenemos que presentar la verdad presente al mundo, no como una teoría, sino como una experiencia. Vayamos a Juan capítulo 1, hermanos. Debemos presentar no solamente como una teoría, sino como una experiencia. Cuando Andrés encontró a Pedro y Andrés le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Estábamos estudiando sobre la venida del Mesías venidero y encontramos al Mesías que habló los profetas. Y ahí no terminó el mensaje de Andrés con Pedro. Y Andrés le dijo a Pedro: ven y conoce al Mesías. No es solamente tenemos que predicar la profecía de Daniel 8:14 como puntos, marcaciones, sino tenemos que llamar a quién, a la gente al Mesías, llevarlos al Mesías, llevarlos a Cristo. Y la única manera de poderlo llevar a alguien a Cristo es si usted ha estado con Cristo. Porque Andrés no podría traer a Pedro a Jesús a menos que Andrés conociera el camino, los pasos hacia Cristo. ¿Podría decir esto a cual todos? Ustedes necesitan comerse el pequeño libro del camino a Cristo. Mientras usted también se come el libro de la gran controversia, también digiera, también cómase ese libro del camino a Cristo. Cuando Pedro fue llevado a Cristo, en la primera comunicación, Jesús le cambió el nombre a Pedro. Tú ya no vas a ser llamado Simón, sino a partir de este día vas a ser llamado Cefas, que significa piedra. Su nombre fue cambiado. ¿Y qué significa el cambio de un nombre en la Escritura? El cambio del carácter. Cuando predicamos las profecías, tenemos que entender, hacerles ver a las personas que el carácter debe cambiar. El nombre tiene que cambiar. ¿Y quién es el único en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que cambia nombres? Es Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, recordemos que Jacob le cambia el nombre a Jacob, y algo le pasa, algo tuvo que permitir Jesús que despertara a Jacob de la realidad, para que Jacob necesitara una experiencia espiritual de lo que iba a venir. ¿Quién estaba viniendo para enfrentar a Jacob? Esaú. ¿Y qué venía? La muerte. Esaú no era un amigo, un hermano de Jacob. ¿Y qué representa eso hoy?
Esaú representa la iglesia apóstata. Y Esaú tenía un armamento de guerreros, el poder civil. Esaú y Esaú representa las iglesias apóstatas. Y Esaú, la Biblia dice que tenía un ejército de guerreros. Ese es el poder civil. Esaú y el ejército, usted ve la iglesia y el Estado juntos para atacar al pueblo de Dios al final. Y la Biblia habla del tiempo de Jacob. Y Jesús le permitió a Jacob que escuchara que venía una crisis, que venía una confrontación, y esto le permitió a Jacob que él separara a su familia y que él tuviera tiempo en la oración. ¿Qué fue lo que permitió que Jacob se reavivara? ¿Qué fue lo que permitió que Jacob fuera a una experiencia profunda? ¿Qué fue lo que permitió Dios para que Jacob orara más honestamente, para suplicar por la salvación de su familia y de sus hijos? Estoy esperando una crisis. Eso fue lo que vino. Usted escucha a la gente y dice, no hable de los eventos normales, porque ellos quieren permanecer dormidos. La Biblia no nos dice que cuando venga paz y seguridad, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Ustedes saben quién es la señora Yellen, la directora de la Reserva Federal. Le está diciendo, no esperen otra nueva crisis financiera en nuestro tiempo. No va a pasar de nuevo una crisis financiera mundial en el tiempo en que estemos vivos. Amigos, están escribiendo esto en la pared para que cuando digan paz y seguridad, hermanos, sepamos que viene. Junio 27 del 2017 dice Yellen de la Reserva Federal no espera una nueva crisis financiera en nuestro tiempo de vida. Dice, ella no cree que habrá otra crisis financiera durante al menos el tiempo que ella viva. La última parte dice, usted sabe que probablemente sería ir demasiado lejos a afirmar esto, pero yo creo que estamos mucho más seguros. ¿Mucho más qué? Más seguros. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Dice, estamos mucho más seguros y espero que no va a llegar en nuestra vida. Y no creo que la habrá. No va a haber crisis. Pero ¿qué es lo que dice? Cuando haya paz y seguridad, ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Despiértense, hermanos. No voy a darles más eventos actuales. Si esto no lo despierta a usted, porque la Biblia dice que una crisis económica viene y entonces vendrá la ley dominical. Volvamos a Dios para que Dios pueda bendecir a América, y la única manera que puede bendecirnos es que tengamos dinero. Dios está usando la crisis venidera para llamar a Jacob para un arrepentimiento y para una oración verdadera. ¿Qué es la oración verdadera? Jacob no llamó en ese momento a la oración de familia. No sé por qué. Porque ustedes saben que él puso a su familia, a sus hijos en la parte de atrás. Ellos, sus hijos y su familia estaban jugando, estaban escuchando a Baby Mason, estaban escuchando el reporte urbano con Denzel Washington.
¿Ustedes creen que están escuchando las estrellas de Hollywood? No, hermanos, habrían sido destruidos todos, las esposas, pero los hijos y las esposas estaban orando. ¿Qué es lo que necesita Dios para despertar a su iglesia? ¿Ustedes saben cómo orar? ¿Ustedes saben cómo tener comunión con Jesús? Porque si yo les digo cómo orar, qué orar, pero no saben cómo hacerlo, nos vamos a desanimarnos. ¿Cómo vamos no tengo fuerzas para llegar a diferentes cosas, a diferentes partes? No sé cómo orar. Ahora, ¿usted sabe cómo someterse y cómo recibir la paz de Cristo? ¿Usted sabe cómo? Las predicaciones como esta fueron predicadas en el tiempo en que se estaba enseñando 1844. Le he dicho a los jóvenes, lean Testimonios para la Iglesia, tomo 1, los primeros 3 capítulos. La hermana White escribe mi conversión y dejando la Iglesia Metodista. En el primer capítulo de mi conversión, la hermana White dice que estaba en las reuniones en 1840, en marzo de ese año, cuando William Miller estaba dando esas campañas evangelísticas, enseñando las profecías, llamando a las personas al arrepentimiento. Las personas cerraron los negocios, ellos llevaron sus almuerzos y pasaron todo el día por semanas escuchando lo que yo estoy predicándoles, enseñándoles a ustedes por la gracia de Dios. Y en el 1840, ¿cuántos años tenía Elena de White? Ella nació en 1817, luego en 1840 tenía ¿cuántos años? 13 años. Y su hermano Roberto tenía 15. Esta es una mujer de 13 años y un joven de 15 años entendiendo las profecías en el año de 1840. Ellos estaban escuchando lo que ustedes están escuchando con relación a la profecía de las 2300 tardes, la emergencia de esta hora. Y ellos estaban preguntándose, Señor, ¿yo estoy listo? ¿Cuántos de ustedes son de 13 años? ¿15 años? ¿Alguien? Muchos, mira. De 16, 17 años. Muy bien. 21 años, 23 años. Muy bien, muchas gracias. Estos fueron gente joven en 1844. Y la hermana Juan dice que William Miller mandó un mensaje de paz. Y una vez él hizo un llamado. Y la gente vino. Y ella estaba compelida por el Espíritu Santo para pasar adelante, pero ella no lo hizo. Ella dice que no estaba preparada para encontrar a Jesús. Ella no sabía si Cristo la iba a aceptar, que ella no estaba preparada, no sabía si lo iba a aceptar, si Cristo la iba a aceptar. Muchos vienen cada sábado y los llamados son hechos. Dale tu corazón a Jesús y ve profundo y búscala. Entiende que no eres merecedor de eso. Y no es por casualidad que la experiencia de Jacob en el Génesis 32, verso 10, que cuando estaba en una severa crisis, vamos allá y leámoslo. Dice, yo no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. No soy digno de esto. La experiencia de Jacob, para el tiempo de crisis de Jacob, lo que nos tenemos que recordar es decir, yo no soy digno.
Este es el primer paso a Cristo. El primer paso para reunirme con Él, para estar preparado para la muerte, para la ley dominical. Yo no soy digno, porque lo opuesto es que yo soy rico, que yo estoy bien, y en ese momento yo estoy rico, yo soy no yo no estoy listo, yo no soy digno, porque lo otro es que yo me sienta bien, pero en ese momento Dios va a decir, yo soy rico, pero es que soy pobre, miserable, soy ciego y soy desnudo. Vayamos a la experiencia verdadera. Y en el verso 11 de Génesis 32:11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Líbrame. ¿Cuántos de nosotros necesitamos liberación de muchas cosas en nuestras vidas? ¿Cuál es el primer paso? Yo no soy digno. El siguiente paso es líbrame de mis pecados. Ahora, ¿qué? Pasa tiempo en oración. ¿Fue cambiado su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo en el verso 27. Yo soy un hombre pecador. ¿Y qué dice ahora nuestro Señor? ¿Qué dice ahora Jesús? Ya no se dirá más tu nombre Jacob, que es engañador, sino que sino Israel, que es porque como príncipe has luchado con Dios. Jacob recibió un poder antes de la crisis. Antes de la crisis. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Yo no soy digno. ¿Ustedes recuerdan a ese centurión en Lucas 15? Cuando Jesús ¿Ustedes recuerdan a ese centurión en Mateo 8? Cuando los judíos le dijeron, veis y sana a ese centurión porque él construyó una sinagoga, él es merecedor de esto. Pero cuando él va a encontrar a Jesús, responde, Señor, yo no soy digno, Mateo 8:8, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Cuando nosotros hoy vayamos a Cristo, ¿qué debemos decirle? Señor, yo no soy digno, yo soy un pecador, mira lo que he hecho en mi closet, mira lo que nadie me está mirando, mira lo que he hecho, yo te he avergonzado, yo he pecado contra ti, yo he hecho que Satanás se regocije en tu presencia. Yo no merezco tu salvación, no merezco tu perdón. Pero yo estoy convencido de mis pecados, yo estoy condenado por mis pecados. Yo no estoy listo para la experiencia de Jacob, no estoy listo para la crisis. Solamente di eso. ¿Cuál palabra puede ser? Yo he perdonado tus pecados. Señor, yo no soy digno, yo estoy confesando. Ahora, ¿cuál es la palabra? Si algún hombre confiesa sus pecados, Dios es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Esa es la palabra. Yo debo ser sanado, yo voy a ser sanado. Ustedes recuerdan el pródigo. ¿Cuántos de ustedes en Lucas 15, en el verso 17, él ya está reconociendo que está comiendo lo que los marranos comen y está viendo lo que él dejó allá? Él ya fue, tomó trago, él fumó, él se puso la máscara, los maquillajes y me voy para el mundo.
Ahora, entonces comenzó todo eso a mostrarse en la mente, estaba el movimiento LGBT, todo estaba ahí. Pero en ese momento, ¿qué pasó con el pródigo? Estoy aquí, y vio allá en la distancia lo que había dejado. Y la Biblia dice, desde este día, el que dice dice, yo me levantaré e iré a mi padre, en el verso 18. Yo me levantaré e iré a mi padre. Levantarse es lo contrario a sentarse. Estamos sentados en el lodo del pecado, pero todos digamos, yo me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y no merezco, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, en el verso 19 de Lucas 15. Cuando vayamos a Cristo tenemos que decirle, Señor, yo no soy digno, solamente hazme uno de tus sirvientes. Yo no estoy en la iglesia para calentar la silla, yo no estoy en la iglesia para una posición. Ustedes saben cuántos están luchando por una posición. Yo no quiero una posición en la iglesia, no quiero una silla en la iglesia. Yo no vine aquí a la iglesia para una posición, para obtener una esposa, para conseguir un esposo, sino vine aquí para servirte, para salvar, para que tú me salves, para que yo pueda servirte. Yo no soy digno. ¿Y qué es lo que el Padre va a decir? El Padre lo cubrió. Y Dios nos quiere cubrir hoy. La hermana White dice, ella estaba en el hogar esa noche, estaba clamándole a Dios, y ella se dirige a su hermano, que es de 15 años, le dice, Robert, le pregunta, imaginémonos a ellos dos, Robert, te pregunto, si yo orara todos los días, toda la noche, le dice Robert, imaginémonos a los dos, Robert, ¿tú crees que si yo oro toda la noche Dios me va a salvar y me va a aceptar? Yo estoy muriéndome, Robert. Una chica de 13 años estaba diciendo, yo no estoy preparada para morir. Y miremos, es una chica de 13 años y no está diciéndole que vas a tener toda la vida, vas a tener una carrera hacia el futuro. No. El fin del tiempo está viniendo. Dice ella, yo estoy muriendo mientras estoy durmiendo acá. Una chica de 13 años. ¿Y qué le dijo Robert? Le dijo, Ellen, cree que mientras tú oras, Él te va a escuchar y tú vas a poder reclamar sus promesas. Y ella fue a las reuniones de los campos. Y ella dice que sucedió como Esther. Dijo, voy a ver al rey. Si perezco, que perezca, como dice en Esther 4:16. Y Elena White dice que esa escritura abrió sus ojos, porque ella no sabía cómo oír a Cristo. Esther capítulo 4 verso 16. Ve y junta a todos los judíos y que se hallan en Susan. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Podemos cantar esta canción, tal como soy de pecador, tal como soy. Podemos cantar esta canción, esta sangre fue derramada por mí. Señor, vengo a ti, tal como soy. Si yo perezco de esta forma, que perezca. Mientras ellas vienen,
el capítulo de mi conversión de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, es la base para el libro del Caminos a Cristo, mi conversión. Los 3 primeros capítulos forman la base del libro El Camino a Cristo. Desde ese día ella comenzó a decir: yo creo que soy la hija de Dios, Él me ama y yo le obedeceré. Yo soy el hijo de Dios, todos digámoslo, yo soy, vamos, ustedes lo creen, yo soy el hijo de Dios, Él me ama, ¿qué más? Él me cuida y yo le obedeceré. Amigos, yo soy, otra vez, yo soy el hijo de Dios, Él me ama, Él me cuida y yo le obedeceré a Él. Esto fue la respuesta. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Podríamos darle todo a Cristo hoy? Hermanos, es tiempo de preparación. Yo quiero que todos nos salvemos. Yo quiero que ninguno se pierda, incluso aquellos que están en línea. Yo siento el Espíritu de Dios en este momento ahora. Vamos a cantar tal como soy. Vamos a cantarlo. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mí. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti. Cordero de Dios, heme aquí. Vengan al frente si ustedes quieren que oremos. Tal como soy, me aceptarás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Traigan a sus familias con ustedes. Sí. Yo quiero que repitan esta de nuevo. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti. Cordero de Dios, heme aquí. Muchos conflictos, muchas dudas. Oh Cordero de Dios, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Si ustedes se pueden arrodillar y si no, inclinen sus cabezas. Salvados para servir en línea. ¿Quién dice hoy: gracias por esta paz que me has dado? Gracias por esta paz.
Gracias por aceptar mi confesión. Gracias por tu inspiración. Amigos, el bautismo está viniendo. ¿Hay alguno que quiera decir, Señor, yo quiero estudios bíblicos, yo quiero estar listo para el bautismo o para el rebautismo? ¿Hay alguno? Amén. Hay aquí uno. Hay otro acá. Hay otro acá. Hay otro. Allá hay otro. Amén. Dios ve los corazones. Dios ve las manos y las caras. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta experiencia. Hemos cubierto muchas cosas. Gracias por la verdad presente, por la experiencia presente. Solamente queremos servirte. Nútrenos, equípanos, llénanos para servirte y para obedecerte. Sálvanos, cada mano que fue levantada, sella las decisiones. Y cada persona que está aquí, los jóvenes de 12, 13 años, los niños, los jóvenes, los adultos, todos los localmente y todos en línea, los que se están uniendo por primera vez, séllanos mientras oramos. Cada nombre que fue nombrado en esta lectura, en esta presentación, pedimos que sean salvados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.